Hola amigas y amigos artenautas, bienvenidos a un nuevo capítulo de El Auriga del Arte. Hoy, en esta bonita mañana de primavera, nos encontramos en Madrid y vamos a visitar un monumento que es bastante insólito. Se trata del único templo egipcio que se encuentra en España y ahora os voy a explicar qué hace aquí. Este es el templo de Debod. El templo de Debod es un templo de época tolemaica, construido en torno al 200 a.C. por el rey Adiyalamani o algo así, un rey de esta época tolemaica en Debod, en el Alto Egipto, en el sur de Egipto. ¿Qué hace este templo aquí? Pues os lo voy a decir. Resulta que en los años 60 hubo una campaña de la UNESCO para salvar unos cuantos templos que iban a quedar sumergidos bajo las aguas de la presa de Asuán. La presa de Asuán es una presa inmensa que se creó en época del presidente Nasser, creando un lago gigantesco llamado Lago Nasser que, como digo, iba a sumergir un montón de templos, entre ellos el famosísimo templo de Abu Simbel. Este templo, excavado en la roca, un hipogeo, espeos también, fue salvado desmontando, cortando la montaña en bloques y trasladándolo a una nueva ubicación. Otros templos también se salvaron de esta misma suerte y España fue uno de los países que colaboró en este salvamento. En agradecimiento, Egipto, el Servicio de Antigüedades de Egipto, donó algunos de estos pequeños templos a algunos de los países que habían colaborado en este salvamento. Uno fue a parar a Nueva York, al Metropolitan Museum de Nueva York, otro está en Italia, en el Museo Egipcio de Turín, otro está en los Países Bajos y otro nos llegó a nosotros. Se nos donó en el año 1968, fue trasladado aquí, desmontado por supuesto, desembarcando a través del Mediterráneo en el puerto de Valencia en 1970 y 2 años después fue instalado y montado aquí. La empresa no fue fácil porque resulta que este servicio de antigüedades egipcio no había dado muchos detalles sobre cómo estaba el templo y dio solamente un croquis del alzado, un planito y poco más. Luego, para colmo de males, muchos de los bloques perdieron la numeración, con lo cual ya no sabían dónde estaban. En fin, fue un auténtico galimatías, un lío, pero al final, pues tras unos cuantos estudios, consiguieron instalarlo y montarlo tal como lo vemos ahora. El monumento, como digo, este templo fue dedicado al dios Amón y a la diosa Isis y, aunque se construyó en época todavía egipcia, luego sufrió algunas reformas en época romana. No olvidemos que Egipto se convirtió en una provincia romana en época del Imperio, así que los emperadores Augusto y Tiberio, y quizá también Adriano, hicieron algunas reformas y algunas construcciones. Lo que estamos viendo aquí es un pequeñísimo templo con unos relieves muy interesantes en su interior, que tiene una pronaos, una fachada, como veis, con 4 columnas con formas vegetales y también con unos relieves que ya son de época romana. Frente a él vemos estos otros puertas que tienen el típico sistema egipcio. Os recuerdo que el arte egipcio conocía pero no utilizaba la bóveda ni el arco. Lo que ellos preferían era el sistema arquitrabado, que está basado en líneas rectas, columnas verticales, arquitraves o dinteles horizontales. ¿Qué es lo que vemos aquí? Estas puertas que preceden al pequeño templo que se han colocado ahora sobre este bonito lago, como veis, tiene arcos adintelados, o lo que es lo mismo, pues puertas cuadradas sin forma de arco. Bueno, si observamos el bajorrelieve que se encuentra sobre el dintel de esta puerta, vamos a ver si se ve, podemos observar que se ve el disco solar con unos rayos que van en todas las direcciones, que es el símbolo de uno de los dioses al que está dedicado este templo, que es el dios Amón. Amón-Ra, que era el dios principal de todo el panteón egipcio, el dios del sol. Observemos ahora el edificio principal, así un poquito más en detalle, de formas, como veis, arquitrabadas, muy sencillas, de bloques de piedra, y en concreto la pronaos, o pórtico de entrada,
que se construyó, como decíamos, ya en época romana, cuando Egipto se convirtió en provincia romana. Se encargaron de ello los emperadores Augusto y Tiberio, probablemente. Tiene además unos muretes ahí entre las columnas y la puerta central de entrada, pero lo más bonito son esas 4 columnas cuyos capiteles, especialmente los 2 de la parte central, tienen motivos vegetales. A los egipcios les gustaba utilizar elementos de la naturaleza en su arquitectura, y así hay capiteles pues con formas vegetales que se llaman papiriformes cuando son de hojas de papiro, palmiformes cuando utilizan hojas de palmera, o como en este caso lotiformes porque lo que reproducen son hojas de flor de loto, que son realmente muy hermosos. Aquí lo podemos ver un poquito en detalle. Las columnas de los extremos no fueron terminadas y por eso veis que tienen esas formas más geométricas inacabadas. El templo se ubica en lo alto de una pequeña colina, un monte, aquí cerca de la Plaza de España de Madrid, y hay otra curiosidad, y es que se intentó mantener la misma orientación que tenía en su lugar de origen en Devot, y está orientado en sentido este-oeste. Esto significa que al amanecer el sol ilumina de frente, pasando por estos diferentes arcos, la fachada principal del pequeño templo, y a la puesta del sol lo ilumina por la parte posterior. Ahora mismo estamos a mediodía, más o menos las 2 de la tarde, por eso lo ilumina por el lado, por las caras sur que estamos viendo. Y bueno, en su conjunto pues podéis ver que es un lugar bastante espectacular, un templo egipcio auténtico, restaurado, claro que sí, pero el único que se encuentra en España y por causas pues bastante curiosas, algo que uno no espera encontrar en Madrid, en la capital de España. Y esto es todo desde el Auriga del Arte. Gracias por vuestra atención y no olvidéis suscribiros y darle a me gusta.